tema, digo, abordar en la jornada del día de hoy? Bueno, sí, muchas gracias. Así es un proyecto federal y otro de los ejes es el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, que se trata del hacer humano, de la creatividad, de la producción, lo importante no es lo que decimos, sino el movimiento, lo que hacemos, cómo obramos, dónde movemos los pies y cómo actúa el gobierno elegido también en ese sentido. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es el plan de pleno empleo que vamos a poner en marcha para darle trabajo al argentino? ¿O alguien a esta altura puede sinceramente pensar que lo va a resolver el mercado o lo vamos a resolver siguiendo el ritmo del capitalismo global? Hay una caída constante del trabajo en blanco en nuestro país desde hace 40 años. En 1980, que habían pasado 4 años de la sangrienta dictadura militar, con la carta de Rodolfo Walsh denunciando la miseria planificada, las estadísticas nos dicen 78% de trabajo en blanco, 20% de trabajo en negro, 2% de desocupados puros, 0% de planes sociales, 12,5 millones de trabajadores en blanco en un país de 28 millones de argentinos. En esta actualidad vergonzante que tanto nos duele y en la que estamos sumergidos, más del 40% del empleo hoy es en negro, cerca del 10% o más de desocupación, planes sociales en aumento, es decir, del 60 al 70% de los compatriotas están en condiciones laborales insuficientes. La población crece, pero el trabajo en blanco se achica, permanentemente baja. Es una realidad cruda, injusta, violenta, que la partidocracia demoliberal quiere almibarar con la idea de la resignación del fin del trabajo. Pero nosotros tenemos un plan de pleno empleo, y si estamos de acuerdo en que gobernar es dar trabajo, las preguntas son, ¿cómo se hace para crear 4 millones de puestos de trabajo en 4 años de gobierno? ¿Cómo hacer frente a la creación de 4.000 puestos de trabajo por día en los 250 días hábiles del año? ¿Qué industrias son necesarias crear? ¿Qué país queremos crear con esas industrias? Amasándolo, sembrándolo. ¿Qué país queremos soldar, clavar, revocar, pintar, tejer, administrar? La historia de nuestro trabajo en Argentina es próspera en demostraciones de perseverancia hasta alcanzar altos estándares de calidad. Es el trabajo industrial sostenido en el tiempo, con el respaldo y la conducción del Estado empresario. Las empresas, sociedades y corporaciones del Estado son las que pueden garantizar un modelo de producción con atención al bienestar del pueblo y cuidando el medio ambiente, activando a la pyme, permitiéndole generar gran cantidad de empleo y elevando sus posibilidades productivas, porque la pyme sin ese respaldo no logra crecer y a veces ni siquiera sobrevivir. Pero con el impulso de las empresas del Estado puede alcanzar gran nivel industrial. Así fue con la pequeña empresa privada Siam, dedicada en un inicio a las amasadoras mecánicas, hasta que la petrolera estatal YPF, en 1926, le asigna la fabricación de los surtidores y suministro de elementos para las terminales de servicio, con los motores de bombeo y caños de acero para la red de estaciones en todo el país. Esa pequeña firma luego también produjo vehículos y llegó a techos de facturación antes impensados con ese impulso estatal. Existen cuestionamientos generales, ¿no?, sobre si esa capacidad de trabajo, esa cultura del trabajo se ha perdido, sobre cómo la educación debe apuntalar el trabajo, sobre algo difícil de recuperar en ese sentido. Nosotros resaltamos la importancia de las escuelas técnicas, pero además tomamos de Perón los cursos de formación profesional acelerada, que él a su vez supo copiar de Alemania, y que en Argentina se aplicaron con gran éxito en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en YPF, en Astillero Río Santiago. Y debemos volver a aplicar. Estos cursos proveen de la educación industrial elemental y la preparación para el trabajo desde cero para cualquier persona, de modo que alguien sin ningún conocimiento previo, en 3 meses y medio, puede iniciarse en una actividad productiva y luego seguir capacitándose en etapas, logrando mayor calificación. Ese es el camino práctico, inmediato, para capacitar y mover la masa desocupada y ocuparla en actividad productiva, elevando tanto la producción nacional a nivel colectivo, pero sobre todo permitiendo a todas las personas acceder a trabajo real,
con buen salario y en blanco desde el primer día, como debe ser, y así empezar a ordenar la vida de la comunidad. En este sentido, la Comisión Nacional de Energía Atómica construyó el reactor nuclear de la central de Embalse bajo un diseño y patente canadienses, pero a lo largo de décadas la capacidad de trabajo argentina dio lugar a tal pericia en esos técnicos, en nuestros ingenieros y operarios, sobre esa tecnología CANDU, a la cual hasta le incorporaron optimizaciones, que cuando se realiza la intervención de mantenimiento para la extensión de vida de la central, vinieron técnicos de todo el mundo a ver el procedimiento y escuchar a los especialistas argentinos. Entonces, son nuestros trabajadores los que explican y tienen que decir en una de las materias más difíciles de la ciencia. Esta pericia y habilidad es notable en la industria naval también, que es industria pesada y central porque es madre de industrias. Los barcos de nuestro querido astillero Río Santiago tienen fama internacional y para mayor honor el prestigio nos viene de la apreciación de los trabajadores que los navegan, de su tripulación, quienes valoran y agradecen fuertemente la calidad en materiales y en mano de obra, ese buen hacer que evita todo tipo de vibración producto de las imperfecciones, vibraciones que en los largos periodos en alta mar se tornan una tortura insoportable para el trabajador, para esos mismos tripulantes. Es que el margen de error logrado por la calidad de astillero es despreciable, casi inexistente, a razón de 1 centímetro en un buque de 145 metros de eslora. Los torneros del astillero tienen una precisión en el mar. Fernández, ¿me escucha? Sino de... Sí. ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Ahí retomamos la comunicación. Justo en la parte final de lo que usted me estaba expresando en función al argumento en lo que refiere a fomentar el trabajo y las empresas, el Estado empresario en la Argentina, ¿no? Que en las décadas tan añoradas y tan necesarias en estos periodos, se habla en función de poder reflotar aquellas empresas como el astillero Río Santiago. En esa parte nos habíamos quedado. La mano de obra súper calificada de astillero Río Santiago, en esa calidad de los barcos que tienen fama internacional, y lo agradecen los trabajadores que tripulan esos barcos, porque la buena mano de obra y el buen material, que no tiene ahorro, que está puesto como se debe, permite que en los largos periodos, en alta mar, en el uso del barco, se pueda disfrutar de una estabilidad y evitar las vibraciones que son insoportables para el trabajador del mar. Es que el margen de error que logra el trabajador del astillero es casi inexistente, decíamos, es... Fernández, ¿me escucha? A ver si podemos recuperar la comunicación con Carolina Fernández, integrante de Social 21. El tema que se está desarrollando va vinculado al tema de fomentar el trabajo y las empresas ligado al Estado Nacional. Dentro de la reseña que marcaba la columnista de Social 21, marcaba el hecho de fomentar el tema del trabajo. El hecho de que se puede visibilizar en el transcurso de este periodo nuevas acciones vinculadas al desarrollo sustentable del pleno empleo. En la Argentina, en la década de los 70, 80, se generó esta línea de acción, las cuales no se pudo sostener en el tiempo por una cuestión de mezquindades políticas, donde primó ante todo el negociado, donde primó también el hecho de los intereses creados por la clase política, y se han perdido generaciones en lo que refiere a la formación. Dentro de lo que expresaba Fernández, hablaba del hecho de poder reflotar las escuelas técnicas, que han desaparecido en la Argentina. En algunas provincias las siguen manteniendo y han tenido un buen resultado porque se forma a aquel integrante de el ámbito técnico para capacitarlo en lo que refiere a la oferta laboral.
Insisto en este tema, en el ámbito educativo se tendría que marcar el hecho del retorno de las escuelas técnicas. En diferentes lugares de la Argentina, insisto, se ha marcado como punta de poder sostener esto. Y uno de los claros ejemplos es la provincia de Misiones, donde las escuelas técnicas continúan realizando su función y formando a personal idóneo para realizar la tarea. Por eso, en el contenido de esta columna se resaltaba y me quedaba con el hecho de volver a reflotar el hecho de las escuelas técnicas dentro del contexto tan importante a la hora de fomentar el pleno empleo y que no es algo que esté alejado de la realidad. Está supeditado al hecho de voluntades políticas. Ahí retomamos la comunicación con Carolina Fernández, integrante de Social 21. ¿Me escucha, Fernández? Hola, Samuel, sí, acá estamos. Bien, se había cortado la comunicación. Sí, estábamos en el tema de, como decís, la formación que nosotros proponemos a través de cursos de formación acelerada y también la escuela técnica, para recobrar esa mano de obra súper calificada, pero que también todavía tenemos y que no es solo historia, sino que se manifiesta necesariamente en la producción. Necesitamos producir para expresarla. Pero nuestra gente del Astillero Río Santiago, decíamos el ejemplo de los torneros, el ejemplo de los soldadores, se logra un nivel de exactitud que permite esa gran fama internacional merecida y que además agradecen los trabajadores, los que tripulan los barcos, que es lo más importante. Los torneros tienen una precisión en el manejo que deben lograr un punto intermedio entre mucho y poco y conocer cada torno en particular. Eso lo logran solo ciertos trabajadores luego de mucha experiencia y mucho trabajo. Y una variación de presión en una última pasada hace que cambie la superficie y el peso de la pieza. Por eso es fundamental en toda esa estructura para lograr esa exactitud final que mencionábamos. Al igual que los soldadores de Astillero Río Santiago, que tienen una calidad que se comprueba a nivel radiográfico, es calidad radiográfica, porque para ver la factura se sacan placas con pastillas radioactivas y así se visualizan. O sea, se trata de una precisión en esas manos, que es una precisión de dibujante, pero de dibujante delicado. Esa es la mano de obra de que disponemos, claro, y que hoy, en el caso del astillero, se arruina y se desperdicia en tareas tales como cortar pasto, pintar cordones o incluso hacer fuerza, y eso arruina el pulso, tareas que les asignan a esos trabajadores de alta calificación para que perdamos calidad industrial, pierdan el ejercicio de su tarea y además humillarlos trabajando en cualquier cuestión menos aquella para la cual se prepararon y para la cual están tan capacitados y que además es tan necesaria para nuestra patria, que es la fabricación de barcos.